días, Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Hoy vamos a hablar de algo realmente muy importante, revolucionario en el mundo de la ciencia. Ustedes saben que hace muy pocos días el Instituto Karolinska de Suecia otorgó el Premio Nobel de Medicina a dos científicos, uno estadounidense y otro japonés. El motivo, los avances fantásticos que hicieron estos dos científicos respecto a la inmunoterapia, que la va a explicar nuestro distinguido invitado. Simplemente un titular: la inmunoterapia es el trabajo que realizan nuestras propias células, las defensas de nuestro organismo para combatir el cáncer, con algunos resultados realmente espectaculares, prolongando la sobrevida y en casos específicos llegando hasta la cura del cáncer. Bueno, de todo esto, del Premio Nobel y de la inmunoterapia, vamos a hablar una vez más, y es un placer recibirlo, al doctor Wilson Golomar. Él es jefe de oncología médica del Instituto Nacional de Cáncer de nuestro país. Doctor Wilson, muy buenos días, gracias por estar. Muy buenos días, Juan Carlos, y bueno, gracias a ti por la invitación y buenos días a la teleaudiencia. Wilson, ¿qué relevancia tiene que se haya otorgado el Premio Nobel de Medicina a estos dos científicos por todos los avances que hicieron en inmunoterapia? Bueno, digo, este reconocimiento de otorgar el Premio Nobel implica, o sea, un antes y un después. Un antes y un después. O sea, en el desarrollo de los tratamientos oncológicos. Tengamos presente que Uruguay no puede estar, no puede ignorar estos Premios Nobel. Ahora, estos dos científicos, tanto el estadounidense como el japonés, no trabajan desde ahora, hace muchos años que están trabajando, muchísimos años. Y como hablábamos antes de cámaras, ya hace más de un siglo, hace más de 100 años, donde se hablaba de la inmunovigilancia que tiene el organismo sobre el desarrollo tumoral. Claro. Doctor, para explicárselo a la teleaudiencia, ¿qué papel juega nuestro sistema inmune? ¿Qué papel juegan nuestras defensas contra las células tumorales, las células cancerosas? En realidad, o sea, nuestras defensas, sobre todo, o sea, algunas células que se llaman linfocitos CD4, CD8, en fin, hay una serie de términos técnicos, lo que hacen es, en la teoría de la inmunovigilancia, es primero eliminar las células tumorales. Eliminar. Pero luego hay una fase de equilibrio donde no pueden eliminarse y conviven el cáncer con el huésped, o sea, con el paciente. Y luego hay una fase de escape tumoral, donde las células tumorales pueden invadir, o sea, a través del torrente sanguíneo, el torrente linfático, e invadir otros órganos y dar metástasis. Que eso realmente, o sea, es lo más peligroso, vamos a decir, dentro de la biología de la patología oncológica, ¿no? Claro. Doctor, los resultados que hemos leído en prestigiosas publicaciones son muy auspiciosos de la inmunoterapia respecto a algunos tumores. Particularmente leíamos cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de riñón y cáncer de piel, el conocido melanoma. Exactamente, o sea, los tumores muy mutacionales, donde hay muchas mutaciones, son los que son más, de alguna forma, más sensibles a estos tratamientos de inmunoterapia. En realidad, hay hay un equilibrio, entre la célula tumoral, entre el tumor y el estroma. Acá hay una cosa que es muy importante. El tratamiento de inmunoterapia no ataca solamente al tumor, como hace, por ejemplo, la cirugía o la radioterapia o la quimioterapia. Lo que hace es actuar sobre el tumor y sobre el estroma tumoral, sobre el microambiente tumoral. Perfecto. El microambiente tumoral, en realidad, es el objetivo terapéutico, microambiente tumoral. Y acá tenemos lo que se llama las natural killer, o sea, las células asesinas,
que son la vedette de la inmunidad. Eso lo dijo en nuestro medio el profesor Eduardo La Salvia hace muchos años. Sí. Hablaba sobre las natural killer. En este momento, bueno, esto, o sea, se ha profundizado mucho más, se conocen mucho más los mecanismos de interrelación entre las natural killer, los linfocitos TCD8, TCD4, las metaloproteinasas, en fin, sustancias que actúan en ese microambiente tumoral para que el organismo, con sus defensas, pueda modular y pueda atacar la enfermedad. En algunos casos hacerla desaparecer, como tú bien dijiste, en otros casos estar en una etapa o sea, de prolongación, sí, o de equilibrio, o de cinética clínica cero, o de tumor durmiente. Tú me hablabas, por ejemplo, antes de la entrevista, que en algunos casos tumores de pulmón con estadios avanzados, la sobrevida de un paciente podía ser de 6 meses, nada más. Y con la inmunoterapia, esa sobrevida puede llegar a 5 años o incluso hasta la cura, Wilson. Bueno, exactamente. O sea, dentro del cáncer de pulmón, que son las áreas a las cuales yo me dedico, sí, tenemos algunas variedades. No solamente las histológicas, sino las variedades moleculares. Ahora estamos tratando de buscar el perfil molecular del tumor. O sea, antes se manejaban los tumores de pulmón como carcinoma de células pequeñas, carcinoma de células no pequeñas, y dentro de células no pequeñas, el adenocarcinoma, el epidermoide y el diferenciado de células grandes. Pero ahora sabemos, por ejemplo, que el adenocarcinoma, que antes era muy frecuente en la mujer y ahora es el más frecuente de la clínica diaria, de 10 pacientes que yo veo, claro, habitualmente, diariamente, por ejemplo, 6 o 7 tienen adenocarcinomas. Que estos adenocarcinomas tienen mutaciones, o pueden tener mutaciones, claro, algunos. Y los que tienen mutaciones, hay terapias específicas para esos tumores. Perfecto. Muy claro, doctor Wilson Golomar. Ustedes han estado viendo los rostros de los 2 científicos justamente premiados con el Nobel de Medicina, el japonés y el estadounidense. Y hay 2 preguntas, obviamente que ante esta novedad científica fantástica, porque hablar de cura en el cáncer, en casos específicos, como los planteaba el doctor Golomar, obviamente remueve todo el mundo de la ciencia, y hay 2 preguntas que seguramente interpretan el sentir de toda la teleaudiencia. La primera la hace Carlos. Un familiar fue diagnosticado, obviamente, con cáncer hace poco. Entonces hace varias preguntas, Wilson. ¿Esta técnica sustituye la tradicional quimio y radioterapia o la complementa? Y la otra pregunta que te hace es si ya se aplica acá en nuestro país. Doctor. Bueno, a Carlos le vamos a contestar de que los tratamientos tradicionales, como ser quimioterapia, radioterapia o cirugía, sí, no han dejado de existir y no van a dejar de existir. Se aplican, se siguen aplicando. Y hay pacientes con cáncer que son candidatos a esos tratamientos y que pueden lograr la cura con esos tratamientos. Claro. Ahora, aquellos pacientes metastásicos, o sea que el tumor se diseminó a otras partes del organismo, y que no son pasibles, o sea, y que no son oligometastásicos, o sea, que no son pasibles de tratamientos radicales para erradicar el tumor primario y la metástasis, o sea que son pasibles de tratamientos sistémicos, sí, y tienen algunas características en particular, esos sí pueden beneficiarse algunos de la inmunoterapia. No todos. Por ejemplo, algunos cánceres de pulmón, como tú decías, algunos cánceres de riñón, cánceres de vejiga, el melanoma, son tumores que se pueden beneficiar de la inmunoterapia. Con respecto a si se usa con o sin quimioterapia, lo que corresponde en general muchas veces es empezar con un tratamiento de quimioterapia, luego, si es posible, hacer una terapia target, y en el caso de que realmente no sea efectivo o ante un mecanismo de resistencia tumoral, ahí se pasa al tratamiento de inmunoterapia. Perfecto, doctor. Y vamos con la segunda pregunta también, con muchas interrogantes, las mismas que ustedes están planteando en vuestros hogares en este momento. La hace Laura y te pregunta, doctor, ¿qué efectos secundarios tiene esta técnica? Son varias preguntas. ¿El tratamiento es tan largo y doloroso como los tradicionales de quimio y radioterapia? Y la última pregunta, que también quiere saber obviamente todo el país, ¿es muy costoso, es muy costosa la inmunoterapia, doctor Golomar? Le respondo a Laura, le respondemos a Laura. Primeramente, una observación. Los tratamientos de quimioterapia no son dolorosos.
No son dolorosos. No son dolorosos. Desmistifiquemos la quimioterapia. Buena precisión. No son dolorosos. El paciente con quimioterapia, si está bien hecha la quimioterapia, puede en general ir a trabajar 8 horas después de hacerse una quimioterapia. Bien. Lo mismo de la radioterapia. La radioterapia, si está bien hecha, no produce efectos colaterales mayores. Puede producir, según el caso, tal vez una diarrea, una cistitis, pero que eso es totalmente manejable. Perfecto. Lo mismo con la cirugía, ¿verdad? O sea, o mejor dicho, tal vez menos agresivo que la cirugía. Correcto. O en algunos casos más. Eso depende. Ahora, la última pregunta creo que... Preguntaba si estaba en nuestro país la inmunoterapia y, doctor, sí es muy costosa. Efectivamente, o sea, en nuestro país hay 3 fármacos de inmunoterapia, que es el nivolumab, el pembrolizumab y el osimertinib. Y sí, realmente es muy costosa. Yo quería decir algo antes... Pero yo te pregunto para terminar, Wilson. Al ser un fármaco, al ser drogas muy costosas, una vía para que todos los pacientes puedan acceder gratuitamente, ¿no sería la de los ensayos clínicos? Bueno, efectivamente, o sea, la vía de los ensayos clínicos es una vía que en Uruguay no está explotada. Claro. Y que en otros países de Latinoamérica sí. Ejemplo, Chile, que tiene más de 50 pacientes en este momento. El doctor Osvaldo Alem. Exactamente, Osvaldo Alem tiene 50 pacientes tratados con nivolumab. Exacto. Y ahora pacientes con cáncer de riñón también tratados con nivolumab en función de los ensayos clínicos, lo cual no le genera un gasto al país, un gasto al sistema de salud, porque realmente el sistema de salud es inviable para un sistema de salud actual soportar estos costos, y un beneficio para el paciente cuando no tiene que pagar nada. O sea que creo que las autoridades correspondientes tendrán que evaluar en qué momento podrá Uruguay entrar en los ensayos clínicos y, por supuesto, o sea, si bien los tribunales de ética y los consejos de ética son muy importantes, sin duda, tienen que actuar con celeridad para que el Uruguay no quede afuera de los ensayos clínicos. Sin duda. Doctor Wilson Colomar, realmente gracias. Bueno, muy valioso todo lo que nos has dicho de un tema que ha revolucionado al mundo, obviamente, y que ha sido avalado nada menos que con el Premio Nobel. Y es un avance fantástico en la sobrevida y en la cura de algunos tumores. Un placer, doctor. Muchas gracias. Por supuesto que daría para hablar horas. Y vamos a seguir hablando, obviamente, porque es un tema que preocupa a la humanidad, preocupa a nuestro país. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país y en el resto del planeta. Damos vuelta a la página y nos vamos